Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación de los artículos 106, 107 y 108 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Seguimos profundizando en las entidades públicas empresariales y en este vídeo pues vamos a ver 3 artículos y vamos a profundizar muchísimo en este tipo de entidades porque después de estos 3 artículos se han añadido más. Se han añadido el 108 bis, el ter, el quater y así hasta 6 se han añadido. Bueno, en realidad 5 porque llega hasta 6. Así que bueno, vamos a echar unos cuantos vídeos hablando sobre entidades públicas empresariales. Así que sin más, pues comenzamos con el 106, que habla sobre el régimen jurídico del personal y de contratación. Contratación que veremos en el último apartado del 106. Así que sin más, el 106.1 dice así: el personal de las entidades públicas empresariales se rige por el derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por lo previsto en la Ley 7/2007 de 12 de abril y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral. Así que vemos que el personal de las EPEs se rige por derecho laboral, lo que nos lleva a sospechar que las EPEs están formadas por personal laboral, principalmente. ¿Qué es el derecho laboral? Pues es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los trabajadores y los empleadores. Y en el contexto de las EPEs significa que el personal que trabaja en ellas se rige por la legislación laboral común, es decir, principalmente Estatuto de los Trabajadores, y no por el régimen funcionarial, que como dice aquí, excepciones relativas a los funcionarios. Es decir, ese derecho laboral se complementa con las especificaciones de este artículo, que vamos a ver en el 106, y con las excepciones de los funcionarios que se rigen, esos funcionarios, por lo previsto en la Ley 7/2007, que es el EBEP, actualizado por el TREBEP, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos o por normativa laboral, si hay algo más que tenga que decir la normativa laboral sobre los funcionarios. Así que vemos que estamos hablando dentro de las EPEs de personal laboral. Y lo confirmamos aquí en el 106.2, que dice así: la selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a las siguientes reglas. Así que vemos que aquí hay personal laboral. ¿Y cómo se hace la selección? Pues vemos que hay una diferenciación entre el personal directivo y el resto del personal. ¿Cómo se elige, cómo se selecciona al personal directivo? Pues lo dice el apartado A. El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 11 del artículo 55, atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. Así que primero hablamos de personal directivo. ¿Y cómo se nombra? Pues según explicamos en el 55.11, vídeo que está explicado en este canal, en la lista de reproducción, artículo 55 explicado completo. Podéis ir allí y de paso ya repasáis el artículo. Y también, principalmente, el personal directivo se selecciona atendiendo a la experiencia, es decir, su pasado laboral, pero no de cualquier tipo, sino en puestos de responsabilidad, en puestos altos, ya que estamos hablando de personal directivo. Y muy importante, ya sea en la gestión pública o en la privada. La privada también sirve. Bien. Y luego, en el apartado B, hablamos del resto del personal, que será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Así que es el personal laboral, raso, podríamos decirle, pues hace falta para seleccionarlos una convocatoria pública, bajo los principios que ya conocemos: igualdad, mérito y capacidad. Así que estos principios no solo se aplican a los funcionarios, sino que también se aplica al personal laboral. Bien, el 3 está suprimido y nos vamos al 106.4, que dice así: el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará con la periodicidad adecuada controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos por los mismos.
Así que, ¿quién entra en juego en este apartado? El MINAP. Y el MINAP hace un control de la evolución de los gastos de personal, es decir, de recursos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues significa que el MINAP vigilará cómo crecen o disminuyen los gastos en sueldos, complementos, indemnizaciones, etc., de las entidades públicas empresariales. Es como un mecanismo de control presupuestario. Es decir, que Hacienda, el Ministerio de Hacienda, no quiere que estas entidades se desmadren contratando sin control o aumentando los sueldos alegremente. El MINAP estará alerta. Bien, 106.5. La ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las condiciones conforme a las cuales los funcionarios de la Administración General del Estado podrán cubrir destinos en la referida entidad y establecerá asimismo las competencias que a la misma correspondan sobre este personal, que en todo caso serán las que tengan legalmente atribuidas los organismos autónomos. Así que aquí vamos a hablar de funcionarios de la AGE que pueden estar destinados en las entidades públicas empresariales, que vemos que están copadas de personal laboral, pero vemos que hay condiciones determinadas por la ley de creación de la EPE en las que se podrán cubrir destinos con funcionarios de la AGE. Esos funcionarios podrán cubrir destinos. Bien. Y también esa ley de creación, ¿qué más hará? Pues establecerá las competencias que tiene la EPE sobre ese personal. Competencias sobre ese personal, el funcionario. Que en todo caso serán las que tengan legalmente atribuidas los organismos autónomos que hemos analizado. Así que, ¿qué quiere decir este párrafo? Pues que cuando se crea una EPE, esa ley debe decir si los funcionarios pueden ir a trabajar allí, es decir, si pueden cubrir destinos. Además, esa ley, la ley de creación, debe explicar qué competencias tiene la entidad sobre esos funcionarios. Pero siempre con un límite. No pueden tener más competencias de las que tienen los organismos autónomos. Así que, si mandan a un funcionario a una EPE, la EPE puede dirigirlo, puede evaluarlo, pero con los mismos límites que tendría un organismo autónomo. No pueden inventarse nuevas formas de control. Bien, y por último, 106.6, la contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público. Tampoco tiene mucho más misterio el régimen de contratación, que se rige por la Ley de Contratos del Sector Público, ley que está siendo analizada en este canal, exclusiva para miembros, junto con la Ley de Base de Régimen Local, actualmente analizadas también, y futuras leyes que vendrán más, para miembros. Bien, terminamos con el 106 y volvemos con la Ley 40/2015 y vamos al 107, que iba a estar en este vídeo también. Y hablamos, pues, de régimen económico, financiero y patrimonial. Y vamos a empezar ya del tirón con el 107.1, que dice así: las entidades públicas empresariales tendrán para el cumplimiento de sus fines un patrimonio propio, distinto del de la administración pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. Así que, ¿qué es lo importante aquí? Pues, dos palabras: patrimonio propio. Esa EPE tiene un patrimonio propio. ¿Qué significa? Pues que son dueñas de sus propios bienes y derechos. Por ejemplo, edificios, vehículos, equipos, cuentas bancarias. Ese patrimonio no es del Estado directamente, como bien vemos aquí, distinto de la administración pública, sino que es de la entidad pública empresarial. Así que, patrimonio propio. Segundo párrafo: la gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del patrimonio de la administración que se le adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre. Así que, ¿cómo se gestiona y administra ese patrimonio, que como sabemos está conformado por sus bienes y derechos? Y también, ¿cómo se gestiona aquellos bienes y derechos adscritos de la administración? ¿Cómo se gestiona también el patrimonio de la administración adscrito para cumplir sus fines? Pues, de acuerdo con la Ley 33/2003
2003 de 3 de noviembre, que es la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Así que la ley determina cómo se gestiona y administra los bienes y derechos propios, y no solo los propios, sino también los adscritos por parte de la Administración. Continuamos con el 107.2, que dice así: las entidades públicas empresariales podrán financiarse con los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades comerciales y con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes. Así que, ¿de dónde obtiene el dinero las EPEs? Pues mira, sus operaciones, ¿obtenidas de dónde? Como contraprestación de sus actividades comerciales. Es decir, esto significa que estas entidades cobran por sus servicios o productos. Y esos cobros financian sus actividades. Por ejemplo, AENA cobra a las aerolíneas por usar las pistas, etc. Y con ese dinero financia su funcionamiento. ¿Y de dónde más puede venir el dinero de las EPEs? Pues A, de los bienes y valores que constituyen su patrimonio, bienes y valores de su patrimonio, por ejemplo, venta de un edificio, cobro de dividendos por acciones que tengan, intereses de una cuenta bancaria. Y también puede provenir, B, de los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pueda serle atribuido. Así que, productos y rentas, por ejemplo, alquiler de oficinas que les pertenecen, explotación de una cafetería en su edificio, etc. Continuamos. Excepcionalmente, cuando así lo prevea la ley de creación, podrá financiarse con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes. Pero como bien vemos aquí, excepcionalmente. Excepcionalmente, podrán obtener el dinero las EPEs, ¿de dónde? Pues de A, de las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los presupuestos generales del Estado. Así que, PGE, dinero proveniente de los presupuestos generales del Estado. B, las transferencias corrientes o de capital que procedan de las administraciones o entidades públicas. Excepcionalmente, transferencias corrientes o de capital. Diferencia, rápidamente, transferencia corriente, dinero que se da para gastos del día a día, sueldos, suministros. Transferencia de capital, dinero que se da para inversiones o bienes duraderos. Por ejemplo, construcción de un edificio. Y luego también podrá, excepcionalmente, nutrirse la EPE de donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. Excepcionalmente. Así que, ¿qué es una donación? Es una entrega voluntaria de dinero o bienes, sin esperar nada a cambio, y en vida del donante. ¿Qué es el legado? Entrega de bienes tras la muerte del donante mediante testamento. ¿Qué es el patrocinio? Aportación económica a cambio de publicidad o visibilidad de marca. Bien, vamos a terminar el 107.3 dice así. Las entidades, aquí parece que hay una errata, ¿no? Las entidades públicas empresariales se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medios propios personificados de conformidad con la ley de contratos del sector público. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el sistema europeo de cuentas. Así que, lo clave aquí, ¿cómo se financian mayoritariamente? Con ingresos de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Pues significa que más del 50% de su financiación viene de vender servicios o productos, no de subvenciones ni de transferencias del Estado. Como bien vimos, esto es excepcional. Bien, y a excepción, no todas se financian mayoritariamente con ingresos de mercado. Aquellas que tengan la condición para ser declaradas medio propio personificado, no. Esto ya lo vimos en artículos anteriores. Y se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado ¿cuándo? Pues cuando tengan la consideración de productor de mercado.
de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas. ¿Qué es tener la consideración de productor de mercado? Pues un productor de mercado es una entidad que vende bienes o servicios a precios económicamente significativos y no vive principalmente de subvenciones. ¿Y esto quién lo define? Pues el Sistema Europeo de Cuentas. Así que si una EPE cobra precios reales por sus servicios y eso le da para mantenerse, se considera productor de mercado. Y por último, segundo párrafo y último párrafo del artículo, a tales efectos se tomará en consideración la clasificación de las diferentes entidades públicas a los efectos de la contabilidad nacional que efectúe el Comité Técnico de Cuentas Nacionales y que se recogerá en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. Bien, a efectos de considerar a una entidad pública empresarial como productora de mercado, ¿qué cogemos? Pues una clasificación. Así que, para saber si una entidad es productora de mercado o no, hay un comité técnico, que es ese Comité Técnico de Cuentas Nacionales, que las clasifica. Y esa clasificación se recoge en un inventario oficial que agrupa todas las entidades públicas del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Es decir, que se recogerá en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. Es decir, no es la entidad la que decide si es productor de mercado, sino que lo decide este comité según unas normas. Y esta información está en un registro oficial, que es ese inventario. Así que sin más, pues queda analizado este artículo 107 y no hemos terminado, queda el 108, pero como veis es cortísimo. El 108 habla del régimen presupuestario de contabilidad y control económico y financiero. Y dice así: las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley 47 de 2003 de 26 de noviembre. Esa ley es la Ley General Presupuestaria. Pues bien, ese régimen presupuestario, que ya hemos definido lo que es, todo esto lo hemos definido previamente, lo importante es saber, por ejemplo, si os hacen la pregunta, la Ley 47 de 2003, ¿para qué regímenes se aplican en las EPEs? Pues tenéis que saber que es para el régimen presupuestario, el económico-financiero, el de contabilidad y el de control. No entra en más detalle el 108. Y luego en el próximo vídeo pues veremos el 108 bis, el 108 ter, etc. Son artículos que se han añadido posteriormente y si no me equivoco creo que fueron añadidos a final del 2020. No sé si entró en vigor en el 21. Pero por esas fechas fueron añadidos. Así que, como bien sabéis, esta ley es la Ley 40/2015. Así que esos artículos que vamos a ver ahora, en los próximos vídeos, pues se añadieron posteriormente. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo 108 bis. Un saludo.